Muy buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga hoy grandemente en este día, deseando que la presencia y que la paz de Dios habite en sus corazones. Los invito a que abramos la palabra en el primer libro de Reyes 12. Uno dice así: Entonces Roboam se fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y en el 3 dice: y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron con Roboam y le dijeron: su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dureza, servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos. Entonces él les dijo: váyase por 3 días, después vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron: si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede sus peticiones y les diga buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. En el 8 dice: pero él abandonó el consejo que le había dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les preguntó: ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que ha dicho: aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así dirás a este pueblo que le dijo: su padre hizo pesado nuestro yugo, pero ustedes háganlo más ligero para nosotros. Así les hablará: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con pesado yugo, yo añadiré el yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigo, pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque a través de ella tú nos enseñas. Deseo que esta palabra hoy toque nuestros corazones y que seamos enseñados y guiados a través de ella. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Título para el devocional en este día: ¿quién es tu consejero? Les estaba leyendo, mis hermanos, en el primer libro de Reyes, del capítulo 12 al versículo 20. Les leí hasta este momento, se los leí hasta el 13. Y quiero ligeramente explicarles la palabra del Señor. En el primer libro de Reyes 12:6, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? ¿Qué era lo que el pueblo estaba pidiendo? Que les aligeraran sus cargas, que el trabajo que Salomón había puesto sobre ellos supuestamente era un trabajo muy pesado. Hasta este punto Salomón ya había muerto y había quedado en el lugar de su reinado su hijo Roboam. Entonces este joven pidió consejo a los ancianos que le servían, que le habían servido a Salomón. Y dice que ellos le respondieron, los ancianos le respondieron al consejo que Roboam pidió: si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirva y les conceda sus peticiones y les diga buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. En pocas palabras, los ancianos le dijeron: si usted los trata bien, si usted les cumple sus peticiones
y si usted se hace siervo de ellos, ellos les servirán a usted para siempre. Escuchen esto, los ancianos le dijeron, ellos le servirán a usted para siempre si usted tiene un buen trato para con el pueblo. En el versículo 12:8 dice que él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Dice que no le hizo caso al consejo de los ancianos que le sirvieron al rey Salomón. Él no le hizo caso a los ancianos que vieron cómo su padre con sabiduría había gobernado el pueblo de Israel. Para los que saben y han tenido estudio de la Biblia o han leído la palabra del Señor, las Escrituras, sabemos que el rey Salomón, después de nuestro Señor Jesucristo, fue el hombre más sabio que pisó la tierra. Dice que Salomón en oración le pidió al Señor que lo hiciera sabio, que le diera sabiduría para saber discernir entre lo bueno y lo malo y poder así gobernar el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que Salomón fue sabio en gran manera. Dice acá que este joven Roboán, el hijo de Salomón, despreció el consejo de los ancianos y pidió consejo a los más jóvenes que tenían su misma edad, que le servían a él. Dice que él le pidió consejo a los jóvenes que tenían su misma edad, que eran jóvenes inexpertos. Y para mí esto es absurdo, pero es una realidad. Los jóvenes tienen como consejeros a sus amigos. Los jóvenes y que son inmaduros, jóvenes inmaduros, que no tienen sus vidas resueltas, que tienen las mismas problemáticas que ellos. Pero es que los jóvenes buscan el consejo de sus amigos porque ellos le dirán lo que ellos quieren escuchar. Los jóvenes no buscan el consejo de sus padres, ni de los líderes o de los pastores, porque no quieren escuchar sabiduría, ni conocimiento, ni madurez. Es como la mujer casada también, un ejemplo, que busca un consejo respecto de su matrimonio a una mujer separada, que es rebelde y que no teme a Dios. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué clase de consejo creen que esta mujer le dará? Pregúntesela, respóndasela, perdón, ustedes mismas. O viceversa, un hombre que busque un consejo en un amigo que es borracho, mujeriego y que no teme a Dios. ¿Qué clase de consejo cree que este amigo le dará? En el libro de Proverbios 11:14, les voy a leer en la versión LBLA. Dice así: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. En la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Quién es tu consejero? Sigamos en la lectura. En el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 19 dice que les pidió consejo a los jóvenes y les preguntó: ¿qué aconsejan que responda a este pueblo que me ha dicho aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros? En el capítulo 12, versículo 10 y 11 dice que los jóvenes le dieron su consejo. ¿Y cuál fue el consejo? Ellos le dijeron que le pusiera al pueblo un yugo más pesado y que el que Salomón les había puesto. En el 12:12 dice: el rey le habló al pueblo con dureza, porque esto fue lo que ellos le aconsejaron. Los jóvenes le aconsejaron: trate al pueblo con dureza, póngales un yugo más pesado.
Y se los voy a leer. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: vuelva a mí al tercer día. En el 13 dice: el rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos les habían dado. ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy en día desprecian el consejo de sus padres? ¿Cuántos hoy en día desprecian el consejo de sus pastores? ¿Cuántos hoy en día desprecian el consejo de personas sabias que han vivido la vida, que llevan más tiempo de experiencia en vivir la vida? Pero los jóvenes desprecian el consejo. Dice aquí que el rey Roboam despreció el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Personas igual de inmaduras a él, jóvenes igual de inmaduros a él, siguió el consejo de ellos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, les estoy leyendo el versículo 14, mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigo, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que le había sucedido era del Señor. Dice que el joven no escuchó el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes y puso sobre el pueblo de Israel una carga más pesada, un trato más fuerte. Este fue el consejo que él siguió de unos jóvenes poco sabios y despreció el consejo de los ancianos. ¿Qué creen ustedes que pasó? Esta es una pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué creen ustedes que pasa cada vez que nosotros despreciamos el consejo de gente sabia? Dice que el pueblo se rebeló. Por este consejo, el pueblo se rebeló y se fue en contra de él. Y se los quiero leer ahí en el primer libro de Reyes, ahí mismo donde estamos, en el versículo 18. Entonces el rey Roboam envió a Adorán, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir de Jerusalén. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se rebeló y mató a Adorán, al hombre que era el encargado que el rey Roboam había puesto para que fuera el encargado del trabajo que le pusieron pesado al pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo se rebeló. Miren esta escena. El hijo del hombre más sabio, aquel hijo que vio cómo su padre fue el hombre más sabio sobre la tierra, pero no siguió el consejo de los ancianos, ni tampoco buscó el consejo de Dios, sino que buscó el consejo de los jóvenes que eran de su misma edad, que estaban trabajando con él. Es como nuestros hijos. No siguen el consejo de nosotros. Dice que porque nadie escarmienta por cabeza ajena, sino por cabeza propia. Si tomáramos la Biblia y siguiéramos los consejos, nos ahorraríamos tantas lágrimas y dolores de cabeza. E inclusive los padres nos ahorraríamos de decirle a los hijos, se lo dijimos. En Proverbios 12, del 1 al 2 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Como dice, mas el que aborrece la represión es ignorante. Somos ignorantes cuando aborrecemos el consejo. Concluyo leyéndoles Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Sobre esta tierra vino
el hombre más grande, más poderoso, llamado Jesucristo. Dice que Él es admirable consejero. Hoy yo te invito que sigas el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Lee su palabra. Joven, déjate guiar por el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él, como en hijo, en todo le obedeció a su Padre. En todo le obedeció a su Padre. Él siguió los consejos que su Padre le daba. Él siguió las instrucciones que su Padre le daba. Él, como hijo, en todo se dejó guiar. Sigue el consejo, sigue las actitudes, sigue el ejemplo que nuestro admirable consejero nos dejó y están consignadas en las Escrituras. Sigue el consejo de Dios y verás que tu vida será una vida de bendición. El que ama la sabiduría, ama la instrucción, lo dice ahí en Proverbios. Ama la instrucción, sigue el consejo del Señor Jesús y vivirás una vida en bendición. Te deseo una feliz tarde, que el Señor te bendiga, que la presencia y la paz esté contigo y aprende de Roboam. No siguió el consejo de Salomón, sino que siguió el consejo de los jóvenes. Perdón, él no siguió el consejo de los ancianos, hombres ancianos, sabios, entendidos, sino que siguió el consejo de los jóvenes de su misma edad y fracasó con el pueblo. No fracases tú en tu vida, sigue el consejo de Dios. Te bendigo.